Bendiciones, hermano, a todos los nacidos de nuevo y también a todos los que están por nacer. Aprovechemos estos momentos para leer una porción de la palabra que nos edifica, nos enriquece y nos ayuda a tener claridad en el transitar en este peregrinaje. A cielos nuevos y tierra nueva. Dice en 1 de Juan 3, versículo 9 en adelante. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos con otros, o unos a otros, como Dios nos los ha mandado. En el 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, ni puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado. Están los pecados y está el pecado. Los pecados los cometemos todos los días. No pasamos un día sin pecar. El pecado es llevar la contraria a Dios. Y Dios manda dos mandamientos nuevos en nosotros los nacidos de nuevo. Que debemos creer en Jesucristo. Jesucristo es la verdad es el Evangelio del agua y el Espíritu, pero también dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y nos dice que el que no ama a su hermano es homicida. Fuerte, ¿no? Esa es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Lo vamos a creer o no lo vamos a creer? ¿La vamos a llevar a la vida cotidiana o no la vamos a llevar a la vida cotidiana? El que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado es llevar la contraria a Dios. Quien no cree en el Evangelio del agua y el Espíritu lleva la contraria a Dios. Quien no ama a su hermano que ha creído en el Evangelio del agua y el Espíritu lleva la contraria a Dios. Quien no perdona lleva la contraria a Dios. Ese es el pecado. Llevar la contraria a Dios. El pecado original cometido en el paraíso. Adán y Eva llevaron la contraria a Dios.
no tomaron en cuenta muy en serio la palabra de Dios. Estaban aprendiendo, ¿verdad? Y tuvieron las consecuencias de ser botados del paraíso. Y esa consecuencia hasta ahora la venimos sufriendo. Gloria a Dios que ahora entendemos que hemos sido redimidos del pecado y Dios no nos condena en nuestras acciones diarias, pero nos advierte que esos mandamientos no pueden pasar por debajo de la mesa. Y nos dice que quien no ama a su hermano es homicida. Importante amar a nuestros hermanos, ¿no? Perdonarlos, tener comunión con ellos, tener comunión con ellos. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Conducta espiritual. La conducta que debemos reflejar por fuera de la santidad que llevamos por dentro. Dios dice en Primera de Pedro, ¿verdad? En Juan nos dice que debemos amarnos unos a los otros. En Primera de Pedro nos dice, Pedro 2:11 dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, pues somos extranjeros y peregrinos en este mundo, los nacidos de nuevo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma, nuestros deseos carnales, el ego, el orgullo, la vanidad. La carne exalta la vanagloria, alardear, es una de las virtudes del ser humano. Dice la palabra que nosotros debemos hablar entre nuestros hermanos con mucha sinceridad, sin alardear. En fin, ¿qué desea Dios con todo esto? Nos corrige en nuestra nueva vida como hombres nuevos. Debemos despojarnos, nos dice en Efesios, del viejo hombre, en Colosenses, para que el nuevo hombre haga vida en nuestros corazones. El nuevo hombre va a ser esa persona que no va a llevar la contraria a Dios, que va a tener un corazón dócil, noble, manso para aceptar la corrección de Dios en esa nueva vida. Dice que es preferible, ¿verdad?, sufrir el agravio para que el nombre del Señor no sea vituperado. Y en esa forma, en la conducta, manifestar el ser que llevamos adentro, que es la santidad, el Espíritu Santo. No nos portamos bien, no buscamos agradar a Dios. Buscamos es que la conducta sea el reflejo de la santidad que llevamos por dentro. No buscamos portarnos bien para ser santos por fuera, sino que debemos reflejar el nuevo hombre que llevamos por dentro exteriormente. Dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Pedro, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Baste ya el tiempo, dice en capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Y podríamos ponerle odiando,
chismoseando, inventando males, porque eso es lo que hace la carne. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Conducta. Hay una mala interpretación de la palabra, la he escuchado, donde ciertos personajes dicen que todo lo que ocurre es porque el Señor así lo quiere. No. El Señor quiere que tengamos una conducta honesta. Ahí está escrito. Basta ya, dice, el tiempo de haber pasado hecho lo que se le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Basta ya. Basta ya de vivir de acuerdo a nuestra carne. Basta ya de hablar lo que nos dio la gana. Basta ya de pensar lo que nos dio la gana. Dice el apóstol Pablo, que todo me es lícito, mas no me dejaré llevar por todo. No me dejaré dominar por todo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Esto es una corta enseñanza para que nos pongamos alerta que sí debemos tener, como dice la palabra, una santidad por fuera. Pero no hacemos una conducta buena por fuera para buscar ser santos. No, es que debemos reflejar la santidad que tenemos adentro en nuestra conducta para que aquellos que demanden la razón de nuestra fe, dice aquí, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Teniendo una buena conciencia, para que lo que murmuere vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces habla Dios de conducta en Cristo. Hermanos, tenemos una santidad por dentro y debemos mantener una conducta santa por fuera, dice la palabra. Lo dice en 1 de Pedro,